Muy bien, vamos al capítulo 3. Capítulo 3. Yo espero que todos los alumnos a los cuales le envié la invitación para que se unan al tablón de esta clase se inscriban, ¿verdad? Se unan porque ya hoy vamos a dejar una asignación. Hoy vamos a dejar una asignación, no la he puesto en el tablón todavía, pero sí, al nomás terminar la clase, pues yo la voy a escribir, ¿verdad? Y ahí le va a llegar la notificación a su correo. Hoy nos toca ver el capítulo 3, historia de la interpretación. Vamos entrando con esto. Eh, el origen de la interpretación. Bueno, vamos a empezar a ver aquí un poquito de historia. Creo que ya esto de historia, pues ya tenemos un poco de conocimiento de ella, pues vimos el curso de Antiguo Testamento y allí observamos este, todo el trabajo que hizo Esdras. La interpretación comenzó en el tiempo del regreso de Israel del exilio babilónico, bajo la dirección de Esdras, Nehemías 8:1 al 8. La interpretación de Esdras fue una interpretación literal que hizo este personaje acerca de las escrituras. Yo quisiera que un hermano me lea por favor Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 8, ahí como dicen en Nicaragua, balazo, ¿verdad? Un poquito rapidito para darnos cuenta de qué es lo que estamos hablando aquí. Por favor, un hermano que me pueda ubicar ese párrafo bíblico y lo lea en voz clara. Usted levante su mano cuando ya tenga ahí el texto ahí, por favor. Listo, hermana Bessie, léalo, por favor. Encienda su micrófono, encienda su micrófono. Ok. Nehemías, ¿qué me dijo? Capítulo 8, versículo 1 al 8. Capítulo 8, versículo del 1. Al 8. Amén. Capítulo 8, versículo del 1 al 8. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito, estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcias y Masías, y su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Azún, Abadá, Zacarías y Meulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento.
Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acú, Sebatai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Dice, y leían el libro de la ley de Dios, de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Amén, gracias. Amén. Bien, entonces ahí podemos comprender nosotros por analogía de que la interpretación que hizo Esdras fue una interpretación literal de lo que concernía al fragmento de la ley que leyeron. Y por supuesto, todos los sucesos que estaban sucediendo en el contexto y en el contorno de ellos eran resultado de la mala conducta y de la mala, pues el mal reaccionar de Israel conforme a la ley, ¿verdad? Conforme al mandato de Dios. Ellos estaban en tremenda crisis, no eran la nación de los días de David, ni de los primeros 20 años de reinado del rey Salomón, para nada. Eran un pueblo en desgracia, eran un protectorado de Babilonia, eran una colonia, eran un país sometido. Pero la reforma y la reacción del pueblo ante la lectura de la palabra del Señor fue como un solo hombre. Entonces, la interpretación ocurrió después del exilio babilónico. Hubo mucha necesidad en cuanto a esto. O sea, Israel fue golpeado. Las generaciones supervivientes al exilio en Babilonia fueron golpeadas duramente. Vivir fuera de su tierra, crecer fuera de su tierra, fuera de su país por muchos años. Recuerde que fueron eran 70 años, 60 años de cautiverio, 70 años de cautiverio, usted ve. Entonces, todo esto golpeó el ego judío, pero algunas cosas se despertaron, como la formación de la sinagoga y como la interpretación de la palabra del Señor. Dicho sea de paso, que en la sinagoga se reunía el pueblo de Dios para interpretar la ley del Señor, para sacar las conclusiones pertinentes a esa interpretación de la palabra de Dios y pues no volver a cometer los errores del pasado. Vamos a seguir avanzando con este material, consideración general sobre la interpretación. Bueno, recuerde que yo le envié a usted un documento en PDF, entonces usted va ubicándose con los capítulos, ¿verdad? Con la temática. No sé si en su PDF, no sé si aparece como capítulo, pero sí, casi la mayoría del material ha sido respetado. Entonces usted vaya ubicándose y vaya subrayando con su marcador fluorescente. Recuerde que usted tiene que estar preparado, siempre tiene que tener esto, su Biblia, ¿verdad? Su material, su libreta de apuntes. Consideración general sobre la interpretación. La historia de la interpretación nos ha mostrado que la adopción del método correcto de interpretación no garantiza necesariamente conclusiones correctas. Es por lo tanto necesario establecer algunos principios de interpretación, aún después de establecer el método correcto, de manera que el método no sea mal aplicado como para producir falsas conclusiones. Bueno, lo que quiere decir esto es que aparte del método correcto de interpretación, en la clase pasada estuvimos observando el asunto de las dispensaciones, los puntos de vista amilenarista, amilenialista, premilenarista, dispensacionalismo, postmilenalista. Entonces, y vimos algún método de interpretación como el alegórico místico, como el método literal de interpretación,
que ayuda mucho, pero el mejor método para interpretar las escrituras es el método gramático histórico, que a lo literal llama literal y a lo que necesita enfocar, lo que es gramática, lo que es cultura y lo que es historia, lo enfoca. O sea, el significado del texto sagrado no lo pierde. Entonces, pero para trabajar con lo que es profecía, lejos de utilizar el método correcto, se necesitan algunos principios de apoyo para no cometer un error. Recuerde que estamos interpretando algo que no ha sucedido, ¿verdad? Vamos a ir avanzando en esto y se utiliza el primero de los principios, la interpretación de las palabras. Se reconoce sin lugar a dudas que las palabras forman el medio de comunicación del pensamiento. Toda exégesis ortodoxa, o sea, toda sana exégesis, necesariamente debe pues comenzar con una interpretación de las palabras mismas. Bueno, usted recuerda cuando estudiamos el curso de exégesis que vimos los significados, también cuando vimos la clase de hermenéutica que tuvimos que utilizar el diccionario ilustrado Olbine, tuvimos que utilizar la concordancia Strong para conocer los verbos, ¿verdad? Las raíces hebreas y griegas del texto sagrado. Esto nos ayuda, ¿verdad? Esto es un principio fundamental de interpretación de la Biblia, el conocimiento de lo que es las palabras, ¿verdad? Las palabras, no todas las palabras, pero sí las palabras más sobresalientes en un versículo o párrafo bíblico. Esto nos ayudará a desentrañar la verdad bíblica encerrada en ese texto. Recuerde que en la traducción de la Biblia, muchas palabras sufrieron cambios muy drásticos. Recuerde usted que cuando se traduce la palabra del Señor del idioma hebreo o del griego al español o del griego al latín o del griego al inglés y del inglés al español o del latín al español, sufre muchos cambios. Entonces, palabras que no conoce el traductor, que son de difícil interpretación, llámese de hebreo al idioma, es el internet, hermana. Es su internet, porque yo también le escuché entrecortada a usted. Debe de ubicar un lugar donde le caiga, donde le cubra más su internet. Ahí está la interferencia. Entonces, todo eso, esos cambios tienden a distorsionar el significado de un texto, ¿verdad? Entonces hay que ir a la fuente, o sea, hay que ir al idioma hebreo o griego para poder comprender con mayor amplitud y hacer un análisis más responsable del versículo bíblico, ¿verdad? Y es aquí donde Dios hace el llamado a los amantes al estudio de su palabra, a los hombres pacientes, a las mujeres pacientes que quieren entrar más en profundidad en la palabra. Una persona que es acelerada, una persona arrebatada no puede tener este éxito. ¿Por qué? Porque quiere toda la carrera, y para interpretar la escritura se necesita, aparte de paciencia y amor, se necesita mucha inversión. ¿Por qué? Porque tiene que comprar libros, por ejemplo, un libro, un Nuevo Testamento interlineal del griego al español. Eso ayuda mucho, ¿verdad? Una concordancia Strong, un diccionario ilustrado, ¿verdad? Un diccionario responsable. Entonces, todo esto hay que invertir, o una enciclopedia electrónica que contenga todo esto. La Logos es una maravilla, ¿verdad? Sabiendo utilizar bien la Logos, se puede salir adelante con estas interpretaciones. Entonces, uno de los primeros principios, después de tener el método correcto de interpretación, es la interpretación de palabras. Es ahí donde empezamos a descomponer el texto y volverlo a transcribir, ¿verdad? Ahora vamos a lo que es la interpretación del contexto, ¿verdad?
la interpretación del contexto. Ahí perdonen que se mire a veces borrosa la diapositiva, pero es que aquí es, hermanos, aquí es un problema el internet. Aquí es un problema el internet, ¿verdad? Así que ahí le pido que me disculpe porque yo quisiera que se mirara de lo mejor, pero tendría que irme a otro lugar a dar la clase, ¿verdad? A otra ciudad, a una ciudad. Vamos con la interpretación del contexto. Bueno, todos estos elementos para nosotros no son nuevos. Esto lo estudiamos tanto en hermenéutica como en exégesis, ¿verdad? También en el Nuevo Testamento, cuando vimos las cartas generales y las epístolas de Pablo. Para esto hay algunos desglosamientos. Número 1, es de suma importancia considerar el contexto en que aparece cualquier pasaje. Eso es inevitable. Usted quiere darse cuenta por qué cierto escritor dijo estas palabras, entonces trate de echarle un vistazo al contexto. Es lo que rodea el pasaje bíblico, ¿verdad? El contexto es los versículos anteriores y posteriores al pasaje a interpretar. Eso es de suma importancia. Número 2, lo determina si es literal o figurado. O sea, es importante también tomar en cuenta esto. Si lo que se está mencionando o lo que se está estudiando es literal o figurado, el contexto lo va a decir. Recuerde la regla infalible de oro. La Biblia se explica a sí misma. Entonces, allí en ella está, le quiere entender un pasaje bíblico, lea todos los versículos anteriores y todos los versículos posteriores y apunte en una libreta todas las conclusiones que está sacando, si es literal, si es figurado, si hubo problemas religiosos, si hubo problemas políticos, si hubo invasión, si hubo de todo, ¿verdad? De todo. Número 3, el contexto ayuda a comprender un versículo, unos pocos versículos, secciones o trozos enteros, las secciones del versículo, ¿verdad? Secciones, a veces en los versículos bíblicos hay dos secciones que hablan dos cosas distintas. Por ejemplo, el apóstol Pedro, creo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 10, ¿verdad? No soy tan textólogo, no soy tan así, pero dice, y la venida del Señor, dice, será como ladrón en la noche, punto y coma. Después dice, en donde los cielos pasarán grande explosión y se quemarán y los elementos ardiendo se fundirán. O sea, ahí está hablando, ahí hay dos secciones, ¿no? Ahí hay dos secciones que podemos decir párrafo A y párrafo B del texto, pero está hablando de dos cosas. Y dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, tres cosas está mencionando ahí. El día del Señor, el rapto de la iglesia y la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Pero usted quiere saberlo. Más adelante dice, mas nosotros tenemos esperanza en cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la justicia. O donde mora la justicia. Entonces, esa explosión y ese gran incendio global, ¿verdad? Que el Señor va a ocasionar para destruir lo que ya venció y hará nuevo todas las cosas. Entonces, Pedro mismo aclara y dice ahí que donde nosotros esperamos cielos nuevos. Entonces, ese es el resultado de que el cielo y la tierra se quemarán, ¿verdad? Entonces, esas son dos secciones en donde el texto dice una cosa en su primer párrafo y en donde en el segundo párrafo dice otra cosa, y ahí hay que tener cuidado. Ahí tiene que tener cuidado usted, hermano, estudiante, alumno, en no mezclar. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios con detenimiento. No puede usted revolver una cosa con la otra. Yo he escuchado a gente que revuelve el rapto con la segunda venida de Cristo en gloria. A uno le llama la segunda venida y a otro le llama también la segunda venida o el rapto. E incluso hay gente que revuelve el juicio ante el trono blanco y mete a los cristianos
que se pararán ante Dios. O sea, es un solo mejunje, ¿verdad? Es un solo revolú y no podemos, cuando se trata, cuando se trata de interpretación de la Biblia, no podemos mezclar una cosa con la otra. Para eso hay principios. El primero era interpretación de palabras, luego el segundo es interpretación del contexto, ¿no? Entonces, número 4, examinar si el escritor continúa su discurso o está haciendo una transición. Bueno, en cuanto a interpretación escatológica, a eso se le puede llamar interludio, en donde el escritor está desarrollando un argumento. Usted ve, por ejemplo, creo que en la apertura del quinto sello, entre la apertura del quinto sello y el séptimo sello hay un interludio. Y si no me equivoco, ¿verdad? No me equivoco, es la elección de los 144,000 sellados, creo que es en el capítulo 7. Bueno, entonces esos espacios o transiciones son los que el escritor hace. Ahora, ¿cuál es el desafío del estudiante de Biblia o del estudiante de interpretación profética? Porque ahora es un argumento tan común que a todo lo llamamos profético. Hay brincos proféticos, hay saludos proféticos, hay remas proféticos, hay baile profético, hay danza profética, hay de todo, ¿verdad? Entonces, pero esas cosas son secundarias. Lo principal es la Biblia, o sea, la profecía bíblica que nos dice todas estas cosas. A esto le añadimos la importancia de conocer qué dice la profecía con respecto a los tiempos que estamos viviendo. Si usted hace una visualización general de las noticias de carácter internacional, estamos viviendo tiempos previos al arrebatamiento de la iglesia. Estamos viviendo tiempos previos al arrebatamiento de la iglesia. El mejor termómetro para medir toda esta pulsación es la iglesia. Es la iglesia. La iglesia ahora está más enfrascada en el poder en satisfacer el ego. El liderazgo está más enfrascado en enriquecerse, en convertir los templos cristianos en centros de espectáculos cristianos, en convertir la palabra de Dios en una fuente de atracción de masas. La palabra no fue dada para atraer las masas, la palabra fue dada para producir transformación en la vida. ¿Por qué? Porque ahora se manipula el mensaje de la palabra con estrategias humanas, con visiones humanas, con pensamientos humanos, para así crear una estimulación sensorial en las personas, ¿verdad? Pero vemos que sus vidas siguen siendo las mismas de siempre, y si la palabra si el hombre se acerca y no hay una transformación, entonces es en vano su fe, porque un cristiano sin fruto es un árbol que solo es puras hojas, y ya sabemos lo que pasa a los árboles que no tienen fruto. Ya los templos pueden estar saturados, hay miles de cristianos, ¿verdad? Cientos de personas, pero eso no lo impresiona al Señor. Lo que impresiona al Señor es la transformación, es la conversión. Si tú te conviertes a mí, yo te restauraré, le dijo el Señor a Jeremías. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra del Señor en el orden profético o en el orden escatológico? Orden escatológico en relación al tiempo actual. Son tiempos previos al arrebatamiento de la iglesia. Entonces, cuando nosotros estudiamos la interpretación de la Biblia o la interpretación de los eventos futuros, ¿verdad? Porque está lo que es el orden hermenéutico, que es obtener la verdad central del texto,
pero también está el orden escatológico, que es conocer, analizar la profecía, qué está diciendo en cuanto a lo futuro. Y el futuro inmediato que estamos esperando nosotros, el evento inmediato que estamos esperando es el arrebatamiento de la iglesia. Yo no estoy esperando el milenio, yo no estoy esperando la segunda venida, yo estoy esperando el arrebatamiento, ¿verdad? Y para eso nos estamos preparando, para el arrebatamiento de la iglesia. Y si llega la muerte, pues también hay que estar preparados porque es más rápido nos presentamos con el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos una interpretación del contexto, empezamos a sacar cualquier tipo de conclusiones de modo exhaustivo, de modo analítico, ¿verdad? Esto es para el grado de mente analítica, pero para personas que son arrebatadas y que no respetan las escrituras, esto va a ser totalmente difícil. Vamos a ver ahora otro principio importante, hermanos, es la interpretación histórica. La tercera consideración en la interpretación debe ser la interpretación histórica, en la que pesan cuidadosamente el ambiente y la influencia histórica inmediata. O sea, ¿qué pasó en la historia? ¿Qué sucedió en el orden histórico? ¿Cuál fue el comportamiento? ¿Cómo fue comprendida esta palabra? ¿Cómo fue comprendido este argumento? ¿Qué elementos nos puede proporcionar la historia? ¿Verdad? ¿Qué elementos nos puede añadir? ¿Cómo nos podemos valer nosotros de todo lo que es interpretación histórica? ¿Qué es aquello que no hemos hecho, pero que aquellos sí lo hicieron? ¿Qué no consideramos hoy que aquellos sí lo consideraron? ¿Cuál fue la perspectiva que tuvieron ellos de la profecía? Amén. ¿Qué tipo de visión tuvieron ellos? Entonces, todas estas cosas las contemplamos y las preveemos en la interpretación histórica. Vamos a seguir avanzando, porque donde yo quiero llegar es aún más interesante. Consideraciones en la fase de la interpretación. Número 1, suposiciones básicas para la interpretación histórica. La palabra de Dios se originó de forma histórica. La palabra del Señor se originó de forma histórica. La palabra nunca es comprendida plenamente hasta que se perciba como una palabra viva. Esto es como se originó en el alma del autor. Es imposible comprender a un autor e interpretar sus palabras correctamente a menos que sea visto a la luz del fondo histórico apropiado. Y por último, el lugar, el tiempo, las circunstancias y el punto de vista prevaleciente del mundo y de la vida en general, naturalmente dan color a los escritos. Bueno, cuando hablamos de historia, hablamos de todo lo que está en la historia, todo lo que rodeó al autor del registro sagrado, todos los sucesos, todos los eventos que sucedieron, ¿verdad? Todo, absolutamente todo, opiniones, decisiones, decretos reales, normas impuestas por los reyes, conductas, señales en el cielo, en la tierra, si hubo lluvia, si no hubo lluvia, si hubo hambruna o no hubo hambruna, si hubo prosperidad, si no hubo prosperidad, qué tipo de relación tenía el escritor con los destinatarios, qué experiencia estaba viviendo el escritor, ¿verdad? Por ejemplo, un argumento histórico, una señal histórica en el tiempo de Jeremías era cuando sufrió el encierro, el encarcelamiento, lo metieron en un pozo séptico y todas esas cosas, cuando vemos el asunto de Job, ¿verdad? Cuando vemos el asunto de Job, todo lo que es historia está comprendido en la pluma y mano del escritor sagrado. Vamos a ver las demandas del exégeta. Ay, espérame, hermano, que aquí
No las miro. No sé, está en otro color de letra. Y luego también la interpretación gramatical. Las demandas del exégeta son tres, ¿verdad? Son tres las demandas del exégeta, no las miro. No sé por qué me aparecen en ese color de letra. Para nada, es color blanco y la diapositiva está en blanco. Y cambiarla es salirse y cambiarle el color de letra. ¿Usted lo tiene ahí, hermano Isaí? Amén. Léamelas por favor, Amén. una por una. Amén. Debe tratar de conocer al autor, cuya obra ha de aplicar su ascendencia, su carácter y su temperamento, sus características intelectuales, morales y religiosas, así como las circunstancias externas de su vida. Ese es el primer punto. Ok. En el primer punto lo que vemos ahí es la parte humana del autor. Amén. A veces creemos de que los autores de la Biblia eran seres perfectos y no es así, amén, no es así. Tenían sus defectos como toda persona. O sea, esto nos ayuda a entender nosotros que Dios se vale de seres imperfectos para crear cosas perfectas, porque la palabra de Dios es una cosa perfecta. De Amén. todo lo que nosotros tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios es lo único perfecto. Lo demás, todo tiene imperfección, ¿verdad? Entonces, este es el primer punto que vemos. Ahora vamos con el segundo punto, por favor. Amén. Pasará sobre él la obligación de reconstruir hasta donde sea posible. Ese es el segundo punto. Dígame el tercero también. Es de suma importancia de considerar las varias influencias que determinan el carácter de los escritos. Ok. Bueno, a esto se le llama paternidad literaria, ¿verdad? No es lo mismo la paternidad literaria de Pedro, no es lo mismo la paternidad literaria de Santiago. Santiago era un hombre más enérgico. No es lo mismo la paternidad literaria de Juan, ¿verdad? Es todo lo contrario. No es lo mismo la paternidad literaria de Pablo. No es lo mismo la paternidad literaria de Moisés en relación a Jeremías, ¿verdad? Tampoco es lo mismo la paternidad literaria de Ezequiel en relación a Isaías. Todos estos son aspectos humanos del exégeta, ¿verdad? Y al mismo tiempo se convierten en demandas del intérprete. Los aspectos humanos del escritor, su relación, sus influencias sobre sus escritos, son demandas para los que interpretamos. Conocer un poco de la biografía o de la personalidad del autor bíblico para poder comprender qué tipo de escrito, qué tipo de escrito estaba haciendo. Vaya, por ejemplo, el carácter de Pablo en la carta a los Gálatas no es el mismo de la carta de Pablo cuando escribe Efesios. En la carta de Gálatas se ve un tono enérgico, se ve un tono reprensivo, porque los Gálatas se habían descarriados, ¿verdad? Que hasta los trata de insensatos. No es el mismo. Entonces, cuando conocemos un poco del autor, nos damos cuenta quién era esa persona. Si era enérgico, si era pasivo, si era impulsivo, si era violento, si era estricto, si era radical, como Santiago, porque Santiago no anda con bromas y dice almas adúlteras. Y usted puede ver, no hay un escritor del Nuevo Testamento, dígame usted, vaya, que escritor del Nuevo Testamento le dedicó un capítulo entero a la lengua. Entonces vemos que este tipo de personajes, este tipo de autores eran totalmente enérgicos. Bueno, vamos a ver otra consideración, la interpretación gramatical. Creo que dice ahí el conocimiento de las lenguas
originales, ¿verdad? Qué importante es conocer un poco de hebreo y de griego. Bueno, yo le voy a recomendar a usted que cuando terminemos este programa de 4 años, si usted quiere ser un mejor intérprete de la Biblia, trate de sacar un curso de hebreo o de griego con respecto a la Biblia, ¿verdad? No solamente hebreo por ser hebreo, no, sino hay buenos cursos que se están impartiendo en línea, como todo es la virtualidad ahora es total. Entonces, allí mismo en Facebook se está publicando un curso de hebreo bíblico para conocer mejor las escrituras y saberlas interpretar, ¿verdad? Entonces, sería muy bueno que usted tomase un cursillo de esto para poder interpretar correctamente la Biblia. O sea, estos cursos son dados por cristianos que conocen el original de las escrituras y la lengua hebrea. La cuarta consideración en cualquier interpretación debe de ser la interpretación de la gramática de la lengua en que el pasaje fue escrito originalmente. El intérprete debe de comenzar su trabajo estudiando el sentido gramatical del texto. El significado de las palabras se determina de acuerdo con el uso lingüístico y su relación. Bueno, uno de los problemas serios que tenemos nosotros es entender el lenguaje figurado. Nosotros al lenguaje figurado muchas veces lo interpretamos literalmente y no debe de ser así, o interpretamos literalmente cosas en la palabra que están en el lenguaje figurado. Al conocer la gramática del lenguaje hebreo o griego, en este caso, nosotros ya no cometeremos esa clase de errores, ¿verdad? Ya no lo cometeremos. Cuando Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, no lo podemos interpretar literalmente ese texto. Hay que conocer el lenguaje figurado propio de la cultura hebrea, ¿verdad? Vamos a ver ahora, dicho sea de paso, interpretación del lenguaje figurado. Es uno de los problemas mayores que enfrenta el intérprete. O sea, lo estábamos diciendo ahorita, hermano. Es uno de los problemas mayores que enfrenta el intérprete. El problema de interpretar el lenguaje figurado, ya que las escrituras proféticas hacen uso frecuente del lenguaje figurado. Se debe estudiar con detalle. Ahora, también se puede sacar un curso, ¿verdad?, acerca de esto. Bueno, mi sueño es sacar una especialidad en hermenéutica. ¿Por qué? Porque la hermenéutica es es la herramienta más poderosa de un expositor de la Biblia, de un maestro de la Biblia. Es lo mejor que puede haber, conocer todos los campos de la hermenéutica, todas las herramientas de la hermenéutica, todo lo que puede aportar la hermenéutica para así conocer a profundidad este lenguaje y dejar de cometer el error que hemos cometido. ¿Cuántas veces hemos atropellado el texto desde un púlpito por el desconocimiento del lenguaje figurado, ¿verdad? Del lenguaje figurado. Y recuerde usted cuando estudiamos ese curso que y toda carne se contaminó. O sea, no podemos interpretar eso literalmente. Hay que entender qué significa carne en la Biblia, sea en griego o en hebreo. Y nos dimos cuenta que eran seres humanos, ¿verdad? Eran personas, ¿verdad? Entonces, hay que vencer todo esto para que podamos entrar en la óptica del escritor, no en lo que yo creo ni en lo que yo pienso, sino entrar en la óptica del escritor y así comprender todo el argumento profético, bíblico que se está tratando en la escritura. Veamos los beneficios del lenguaje figurado. Número 1, el uso del lenguaje figurado embellece la lengua por medio de adornos para comunicar ideas abstractas, ¿verdad? Ideas abstractas. O sea, este lenguaje lo que hace es una decoración. Es una decoración. O sea, usted no me pregunte por qué. Porque, o sea, eso es parte de la lengua hebrea.
Así hablan ellos, así como nosotros hablamos el caliche, ¿va? Porque nosotros no hablamos el mero español, nosotros hablamos un caliche. Tenemos un enredo de palabras, hermano, increíble, que cuando usted empieza a estudiar formalmente inglés, se va a dar cuenta de la caligrafía que tiene en la lengua, ¿va? Con relación al idioma español. Entonces, los israelitas hablan así, ¿verdad? Hablan así. O sea, por ejemplo, una cuestión de la lengua hebrea y a la tercera vigilia de la noche, a la cuarta vigilia de la noche, en vez de decir la hora, ¿va? La primer vigilia de la noche. Bueno, las vigilias eran cada 3 horas. De 6 de la tarde a 9 de la noche era la primera vigilia. De 9 de la noche a las 12 de la noche era la segunda vigilia. De las 12 de la noche a las 3 de la mañana era la tercera vigilia. Y de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana era la cuarta vigilia, que era la más pesada, ¿va? 3, 4, 5 y 6 de la mañana, era la hora más pesada. En lugar de decir, bueno, era a las 4 de la mañana, decimos aquí, ¿verdad? No, el judío dice a la tercera vigilia. O sea, eso implicaba un horario no específico. Entonces, el lenguaje figurado es una decoración del idioma hebreo. Número 2, se utiliza para embellecer la lengua y para comunicar las ideas abstractas por medio de la transferencia. O sea, para dar a entender una cosa, dicen otra cosa. Yo y mi casa, en vez de decir mi familia y yo. ¿Verdad? Nosotros acá decimos mi familia y yo. Porque nunca se dice yo y mi familia, ¿verdad? Eso es inapropiado. Mi familia y yo, pero el judío dice mi casa y yo. O yo y mi casa. ¿Verdad? Entonces eso es comunicar, eso se llama transferencia, comunicar algo a través de una idea abstracta. Inciso C, Dios nos guía a un conocimiento nuevo por medio de lo que ya se conoce. O sea, ya se conoce algo, ¿no? Cuando ellos hablan, por ejemplo, de casa, ya se sabe lo que están diciendo. Entonces tratan de comunicar un mensaje, un conocimiento, una información a través de lo que está utilizando para representar eso. No van directo al grano, sino que así hablan ellos, ¿no? Número 4, él se revela a sí mismo en términos familiares conocidos. O sea, todo esto del lenguaje figurado es importante conocerlo para que pues no interpretemos literalmente y nos vaya muy mal. Vamos a entrar ya al capítulo 4, la interpretación de la profecía, que es aquí donde, yo recuerdo, hermanos, cuando yo recibí este curso en 1996, habíamos como 52 personas en el curso. Y cuando nos empezaron a enseñar esto, poco a poco la gente se fue yendo. Al caso que solo quedamos como 12 personas. Vamos a ver la interpretación de la profecía. La palabra profética proviene del griego profeteia o profetía. Está compuesta de 3 raíces griegas. Pro, que es antes de. Femi, que significa hablar, expresar. Y teos, que significa Dios. Teos es Dios en griego. Teos es Dios. Y perdone que apareció la palabra Dios con D minúscula. Pero como es un concepto, no estoy hablando de Dios. En sí la palabra define la idea de expresar la voluntad de Dios acerca de cosas futuras. Ojo con esto. Conozca bien los conceptos. Todo el que profetiza o habla cosas que aún no han ocurrido
o que están ocurriendo, lo hace o lo debe de hacer de parte de Dios. Y lo que es de parte de Dios, el mismo Espíritu Santo se encarga de hacer que esta palabra encaje en el espíritu humano. Porque cuando se trata de una palabra humana, de una palabra inflada, de una palabra de hombre, hay un rechazo interno por parte del receptor. En el hebreo significa vertir o derramar. Un profeta es aquel que por la inspiración divina habla, vierte o derrama la voluntad de Dios. Al que le caiga el guante, que se lo aguante. Usted tiene queja, vaya, reclámele a Dios, ¿verdad? Porque la gente así es. Dice, ay, ahí viene el profeta. Uy, hoy va a haber una palabra de reino. Pero cuando el profeta le sacude los hígados a la gente, ya no es profeta, ya se quejaron del mensaje, ya se quejaron de que muy duro habló, pero primero sí era profeta. Ya cuando les tocan los intereses, ya no es profeta, ¿verdad? Ya es un charlatán. Entonces, sintetizamos, la profecía, esta palabra está compuesta en 3 secciones: pro, antes de; femí, hablar o expresar; y teos, que significa Dios. Entonces, un profeta expresa la voluntad de Dios. Tómelo o déjelo. Vamos a ver la división de la profecía. División de la profecía. De acuerdo al tiempo de su cumplimiento, la profecía se divide como sigue. Número 1, pasado. Cuando se refiere a acontecimientos predichos que ya se cumplieron, ¿verdad? Que ya se cumplieron. Ejemplo, el nacimiento de Cristo. Ya se cumplió el nacimiento de Cristo. La profecía contiene pasado. Número 2, presente. Cuando se refiere a acontecimientos predichos que se están cumpliendo en nuestros días. A ver, Jesús habló de terremotos, hambres, pestes. Un reino se levantará contra otro reino. Todo esto se está cumpliendo. Entonces la profecía abarca el tiempo presente. Por eso le decía, es importante conocer qué dice la profecía en torno a nuestro tiempo, y se está cumpliendo, ¿verdad? Número 3, la parte futura. Cuando se refiere a acontecimientos anunciados que se cumplirán en el futuro, el milenio, el juicio de las naciones, la gran tribulación, la aparición del anticristo, del falso profeta, la destrucción de la iglesia católica o la gran ramera, ¿verdad? Todas esas cosas, la persecución mundial de los judíos que se aproxima, las guerras mundiales que se aproximan, la persecución del anticristo contra los musulmanes que se aproxima. Todo esto va a suceder en el futuro. Todo lo que los musulmanes han hecho en contra de los cristianos, de los misioneros, que los han decapitado, los han clavado en madero, los han quemado vivos. Todo eso tiene un día reservado el Señor para castigarlo. Cuando la coalición árabe musulmán se rebele contra el reino de la bestia, y la bestia se levantará contra ellos y los va a aplastar, ¿verdad? El rey del norte se levantará contra el reino del sur y los aniquilará hasta desollarlos. Entonces, todo eso va a ocurrir en un tiempo futuro, tiempo en el cual ni usted ni yo, si nos preparamos, estaremos para ver todas esas desgracias globales, ¿verdad? Entonces, concluimos, la división de la profecía es 3 secciones: pasado, presente y futuro, ¿verdad? Pasado, presente y futuro. Son las 3 dimensiones que abarca la presencia de Dios. Abarca el pasado, es el único que puede ir al pasado. Dios es el único que puede experimentar el pasado en el presente. O sea,
siendo parte de Él. Así como usted está experimentando sus pensamientos ahorita, Dios experimenta el pasado en el presente. Dios vive el presente y Dios experimenta el futuro en el presente. O sea, los tres tiempos el Señor los experimenta al mismo tiempo. O sea, Él no necesita ir al día siguiente para experimentar el futuro. El futuro está siendo experimentado en Él. Así es Dios. No le puedo decir más porque no sé más. Características de la profecía del Antiguo Testamento. Vamos echando un vistazo a la parte histórica de la profecía. Número 1, la importancia de la revelación al profeta en forma de intuición, hacer ver el futuro como inmediatamente presente. O sea, los profetas contemplaron las visiones o revelaciones de Dios que eran del futuro, pero las veían como que si estaban ocurriendo en el presente. Por ejemplo, cuando Isaías dice, y fue molido por nuestros pecados. Él está experimentando lo que el Mesías sufrirá, pero él lo ve como en el presente y habló como en el presente. Y fue molido por nuestros pecados. Número 2, en la forma que fue dada, doble, triple, cuádruple. Hay profecía de doble cumplimiento, triple cumplimiento, cuádruple cumplimiento. Por eso tenemos que tener cuidado cuando toquemos la parte profética escatológica de la Biblia, llámese los libros de Daniel, llámese Sofonía, llámese la parte profética de Joel, perdón, la parte escatológica de Joel, la parte escatológica de Malaquías. Tenemos que tener mucho cuidado, la parte escatológica de Ezequiel, de Isaías, de Jeremías. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay profecías, amén, que son de doble cumplimiento, triple cumplimiento, cuádruple cumplimiento. Número 3, el carácter de la profecía está condicionada a la época y lugar del escritor. O sea, el escritor va a hablar la profecía en base a lo que está viviendo. Él no va a hablar de que explotarán bombas atómicas en el futuro, ¿no? Porque no las conoce, ¿no? No las conoce. Usted puede ver cuando el jinete del caballo rojo se le dio una gran espada y se le dio la autorización de matar a la tercera parte de la humanidad. Entonces el escritor, amén, el escritor escribió en base a lo que está condicionado en su tiempo. Pero cuando nosotros interpretamos la palabra del Señor, obviamente no vamos a utilizar el argumento de la gran espada en relación a que será la causa de la cual los seres humanos van a morir. No, obviamente podemos interpretar la explosión de bombas nucleares la desencadenación de una tercera guerra mundial o de una cuarta guerra mundial o de una guerra atómica. O sea, eso puede matar la tercera parte de la humanidad. ¿Ok? Porque el símbolo de la espada es derramamiento de sangre, o sea, es muerte por acción militar. Entonces solo los soldados tenían las espadas para matar, ¿verdad? Entonces todas estas cosas estaban condicionadas al escritor, ¿verdad? Al escritor. Vamos avanzando. Cualquier pregunta, ya sabe, usted activa su manito ahí y cualquier pregunta que tenga usted la hace porque ya vamos a ir entrando a algo más intenso. El elemento tiempo en la profecía. Ya vimos... Pastor, perdón. Ajá. Dígame. Quedé con una duda, disculpe que yo sé qué pasó ahí. Doble, triple, ¿cómo sería algo doble, triple o cuádruple? ¿Cómo sería? Perdón la pregunta. Bueno, gracias, hermano. Vaya, le voy a mencionar una profecía de doble cumplimiento. ¿Qué es lo que tengo en la mente, va? El texto que le dije de segunda de Pedro. Deme un chancecito para hallarlo. Segunda de Pedro.
capítulo 3. Vamos a ver dónde estás, Pedrito. Porque ahí hay una profecía de doble cumplimiento. Aquí está. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. 1. Ahí hay un cumplimiento, ahí hay un alcance, ¿no? Ahí hay un punto y coma. Si usted puede buscarlo, segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. 1. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ella serán quemadas. Ahí hay dos cumplimientos a futuro. ¿Ok? Está diciendo que del día del Señor comienza con el arrebatamiento de la iglesia. El único suceso que vendrá como ladrón en la noche es otra forma de decir el arrebatamiento de la iglesia. Luego hay otro evento que va a ocurrir, que es la destrucción de la tierra. Amén. La destrucción de la tierra. ¿Por qué? Vamos al versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Bueno, versículo 13. Ahí está la explicación. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pero si usted echa un vistazo al versículo 11 y el versículo 12, da una descripción detallada de cómo ocurrirá. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, no del día de Cristo, el día de Dios. Porque está el día de Cristo y está el día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. Oiga, ¿qué entiende usted por la palabra desecho? Serán destruidos. Mire, serán deshechos. Y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Verdad? Siendo quemados se fundirán. Entonces, hermano, en una profecía de doble cumplimiento, esto indica que hay dos eventos que se van a cumplir en el futuro. En una profecía de triple cumplimiento, hay tres eventos que van a ocurrir en el futuro. En una profecía de cuádruple cumplimiento son 4 eventos proféticos que ocurrirán en el futuro, ¿verdad? No necesariamente puede ser en un versículo, puede ser en un párrafo bíblico, amén. Puede ser en un párrafo bíblico. Bueno, entonces, por eso es que yo he determinado que las asignaciones sean diferentes, para que vayamos nosotros entrando en un análisis personal, ¿verdad? Y un poquito más de investigación acerca de cosas puntuales. Ok, estamos en el elemento tiempo de la profecía. Los profetas frecuentemente hablaron de cosas pertenecientes al futuro como si estuviesen presentes. Ok, léame Isaías 9:6. Ahí, hermano Isaí, por favor, de voladita. Isaías 9:6. Voy, pastor. Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, Ajá. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Usted puede ver que Isaías dijo, un niño nos es nacido. O sea, el niño nació 800 años después, o tal vez más. Pero Isaías ve el tiempo de la revelación como si estuviese en el presente. Un niño nos es nacido. Pero dice, y se llamará. ¿Verdad? Y se llamará.
Buena pregunta, hermana Ligia. Eso es parte de la asignación. Eso es parte de la asignación. Ahí los voy a llevar yo a ustedes para que ustedes se den cuenta de todo esto, ¿verdad? Muy buena aportación, pero al final voy a explicar eso, ¿verdad? Entonces, Isaías dice, un niño nos es nacido. O ¿cómo decirlo? En otra traducción bíblica o en otra versión de la Biblia, un niño nació. En la versión más sencilla, un niño nos nació, ¿verdad? Y se llamará su nombre. Ya empieza a decir 7 formas ahí, ¿verdad? Dios fuerte, Padre eterno, admirable consejero, príncipe de paz, etcétera, etcétera. Y describe, y lo delatado de su imperio no tendrá fin. Ok, entonces ese es el elemento tiempo, que muchas veces la profecía se escribió como que si fuese en presente, pero su alcance era para futuro. 2. Hablaron de cosas futuras como si hubiesen pasado. Vamos a Isaías 53. Vamos a Isaías 53. O sea, hablaron de cosas que iban a venir, pero como que si ya habían pasado. Versículo 1, hermano Isaí. Isaías 53, 1. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Wow. Siga ahí, siga. Tírame el 2 y el 3. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le decíamos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado, en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y después dice, molido fue por nuestros pecados, ¿verdad? Amén. Molido fue por nuestros pecados. O sea, todo lo que está hablando Isaías en tiempo pasado. Fue menospreciado. Tendría que decir, será menospreciado, ¿verdad? Pero o sea, esa es la experiencia de estar en el éxtasis, o sea, de estar en la esfera de Dios. Es algo que solamente experimentándolo podemos salir de esto. Pero cuando nosotros analizamos detalladamente los párrafos proféticos y escatológicos, llámese de cualquier tema, nos daremos cuenta de que los profetas hablaron de cosas que iban a ocurrir, pero como que ya ocurrieron, o hablaron de cosas futuras como que ya pasaron. ¿Qué pasa con la ley del doble cumplimiento? 1. Fue el propósito de Dios dar un vislumbre, ojo con esto, fue el propósito de Dios dar un vislumbre de lo cercano y de lo lejano, para que el cumplimiento de lo uno fuese la certeza del cumplimiento de lo otro. O sea, eso es el propósito de Dios. Eso fue el propósito de Dios. Amén. De que a través de la ley del doble cumplimiento, nosotros tuviésemos por entendido que el Señor cumplió algo y que lo que Él dijo que se cumplirá, se iba a cumplir. Vaya, le voy a poner un ejemplo de esto. El profeta dijo, no sé si es Sofonías, usted me ayuda porque usted sabe más de textos bíblicos que yo. Alégrate, hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, montado sobre un burrito, hijo de asna. Oiga bien, exactamente el profeta anunció que el rey de Israel entraría montado sobre un burrito, hijo de asna.
Y no ocurrió eso exactamente el día que Jesús, mire, Jesús llegó al aposento alto, ¿no? Mandó a pedir al aposento, que le mandó a decir a la señora del aposento alto, que después nos dimos cuenta que era María, la mamá de Bernabé. Entonces, ellos arreglaron el aposento alto para comer la última cena y pasar allí la última noche. Después esperó el Señor el día que subían los varones a adorar al templo en Jerusalén. Él sabía que esos eran los últimos días que pasaría junto a sus discípulos antes del tormento. Entonces entró a Jerusalén a adorar montado sobre un burrito, y es ahí donde todos tendían palmas, hojas de palma y sus mantos y decían: Hosana al Hijo de David. ¿Ah? Hosana al Rey de los judíos, Hosana al Hijo de David. Entonces, ahí el Señor está utilizando un evento profetizado, está utilizando ese evento para dar a entender que su palabra se cumple. Ahora, apliquemos esto a la promesa de la venida de Cristo. Cuando el Señor se despidió de los apóstoles y ellos quedaron viendo hacia arriba, aparecieron dos varones vestidos de lino fino y dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando hacia arriba? Este mismo Jesús que se ha ido volverá. Entonces, ojo, si entró montado en un burrito y se cumplió la profecía, ¿cómo no se va a cumplir la profecía que regresará? ¿Ah? ¿Cómo no se cumplirá la profecía que regresará? Entonces, amados hermanos, la ley del cumplimiento, del doble cumplimiento fue para esto: anunciar, ¿verdad? Dar un vislumbre de lo cercano y de lo lejano para que el cumplimiento de lo cercano diese certeza de lo lejano. O sea, se cumplió que entró montado, que entraría montado en un burrito, que todo el mundo saca la historia, ¿va? Que el burrito se creyó el super burro. ¿Por qué? Porque creía que a él le ponían las palmas y los mantos para que pasara. Ese fue el burro más famoso de toda la historia, ¿verdad? Y el más importante. Bueno, vamos a ver los métodos de revelación profética. Ok, la recta declaración profética, los eventos futuros fueron revelados por medio de tipos. Escuche bien, por medio de tipos. Repito, la recta declaración profética, los eventos futuros, o sea, los eventos, cuando hablamos de eventos futuros, hablamos de eventos escatológicos. Amén. Cuando hablamos de eventos futuros, hablamos de eventos escatológicos. Fueron revelados por todo esto que ve aquí: tipos, símbolos, parábolas, sueños y éxtasis. En los sueños y éxtasis entran las visiones, ¿verdad? Entran las visiones. Entonces, repito, son 4 formas de revelación profética: tipos, símbolos, parábolas, sueños y éxtasis proféticos. El estudiante, por lo tanto, debe familiarizarse con el lenguaje de la profecía. Hay que familiarizarse primero. Ok, usted va a entrar a analizar un tipo. Aquí le voy a mencionar unos ejemplos, por eso me tardé un poco con el inicio de la clase, porque quería ilustrarle un poquito más. Entonces, si usted va a entrar a esta interpretación, yo le aconsejo que se familiarice primero con todo este lenguaje, porque algunos son figuras retóricas del lenguaje hebreo y otros son métodos. Entonces, su figura, sus símbolos, así con su método de comunicación. Terry, un teólogo, dice: la interpretación adecuada de las porciones proféticas depende mayormente del dominio de los principios y leyes del lenguaje figurado, de los tipos y símbolos. Muchos de estos desencadenan otros. ¿Ok? Al conocer tipos, tenemos un muy buen porcentaje para conocer la simbología. Vamos entrando ya. Ok, revelación profética por medio de tipos.
En la ciencia de la escatología significa propiamente la relación representativa preestablecida que ciertas personas tienen. Aquello que simboliza el cumplimiento es la realidad ideal o espiritual que a la vez corresponde al tipo y su trascendencia. El tipo puede tener su propio lugar y significado. La única autoridad segura para la aplicación de un tipo se debe encontrar en la Escritura. La tipología posee necesariamente carácter profético. El tipo imagina o prefigura mientras que la profecía predice. Mire, el tipo imagina o prefigura mientras que la profecía predice. Vamos a ver. Ay, hermano. Espéreme, hermano. Espéreme un segundito aquí. Vamos a entrar a un receso. Espéreme, que aquí acabo de encontrar algo que... Vamos a entrar a un receso. No está la información, Señor Jesús. Déjeme ver dónde la tengo. Vamos a entrar a un recesito. Listo, entonces. Estábamos hablando que el tipo imagina o prefigura mientras que la profecía predice, ¿va? Quiero mostrarle ejemplos de tipo ejemplos de tipo. Espérame. Ahí está. Ok, hay varias clases de tipo. Están los tipos personales que se refieren a las personas. Por ejemplo, Adán como cabeza y representante de la humanidad prefigura a Cristo. Un tipo es el que prefigura lo que viene, ¿verdad? Ahí están las citas bíblicas según Romanos 5, 14 y 19, 1 Corintios 15, 45. Usted puede ver esa cita bíblica ahí cuando esté en su casa, en su repaso, ¿no? Entonces, Adán, como cabeza y representante de la humanidad, prefigura a Cristo. ¿Y en qué es lo que prefigura? Bueno, Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Cristo es la cabeza de la iglesia. Bueno, Eva prefigura a la Virgen María, también a la iglesia. Eva fue creada de Adán para ser su esposa y su complemento. La iglesia fue creada por Cristo para ser su esposa y su ayuda. Entonces, estos son tipos de carácter personal. Es una forma de revelación. No me diga, pastor, ¿por qué? Bueno, eso es parte del idioma hebreo. Recuerde que a nosotros no nos vino la revelación, le vino a los judíos, ¿verdad? Entonces, otro tipo de forma personal es Abraham. Abraham, por su fe, es un tipo de todos los creyentes. Y por el sacrificio de su hijo, de Dios mismo, Génesis 15, 15 al 6, ¿verdad? Entonces, Abraham es un tipo de todos los creyentes, porque Abraham fue creyente, obedeció al Señor cuando le pidió el sacrificio de su único hijo. La ofrenda de Isaac, Génesis 22, hizo de él un tipo de la fe que obra, enseñando que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Entonces, toda esta tipología, ¿verdad? Según Santiago 2, 24, quiere decir que el hombre a través de sus obras muestra su fe, no para ser salvo, sino para demostrar quién es. Sigamos viendo ejemplos de tipo en la Biblia. Agar y Sara son tipos de la esclavitud bajo la ley del Antiguo Testamento y la libertad de la gracia del Nuevo Testamento.
Agar era la criada de Abraham y Sara era la esposa, ¿verdad? Sara, a lo cual el apóstol Pablo llamó que Sara era la mujer de la libertad, ¿verdad? La libertad en Cristo Jesús, ¿verdad? Melquisedec es otro tipo de Cristo. Al ser el puente o mediador, sacerdote entre Dios y los hombres. Según Hebreos 7:1 al 39, Melquisedec significa rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. A semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mire, para ser sacerdote o sumo sacerdote, debía de ser descendiente de la línea arónica. Para el grado de sumo sacerdote, debía de ser descendiente directo de Aarón, no necesariamente, una cosa es ser descendiente de Aarón y otra cosa es ser descendiente de Leví. Recuerde que Leví es el progenitor o es el progenitor de todos los levitas. Entonces, de todos los levitas, de Aarón sacó el Señor los sumos sacerdotes, que no es lo mismo que sacerdote, que no es lo mismo que levita, porque los sacerdotes y levitas servían en todo el oficio del templo, pero el que entraba al lugar santísimo era el sumo sacerdote, que eran Aarón y sus descendientes directos, ¿va? Llámese hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etc. Ahora, este Melquisedec, que era sumo sacerdote y rey, contiene los dos oficios, rey y sumo sacerdote. En aquel tiempo, en los tiempos de Abraham, ¿verdad? Cuando Abraham despojó a aquellos que capturaron a Lot, ¿verdad? Abraham los despojó y pagó los diezmos de eso a Melquisedec. Por tanto, el diezmo es más viejo que la ley. Entonces, el que tiene los dos oficios, no se sabe quiénes fueron sus antecesores, no se sabe de dónde salió este Melquisedec. Entonces, por eso el escritor de la carta a los hebreos utiliza a Melquisedec como un tipo del Señor Jesucristo en su doble oficio, rey y sumo sacerdote. Porque Jesús no tiene ni principio ni fin de día y es sacerdote para siempre. El Señor es sacerdote para siempre. Entonces, este Melquisedec no tiene ni descendencia, ni antecesores, no tiene nada. Entonces, pero es rey y sacerdote. Por lo tanto, Melquisedec es un tipo de Cristo, ¿verdad? Moisés es otro tipo de Jesús o de Cristo, por su fidelidad con la casa de Dios. Por su fidelidad en la casa de Dios. Moisés lideró el éxodo. ¿Qué es el éxodo? Es la liberación de la cautividad de una nación. Cristo fue el autor de la liberación de la raza humana de la cautividad del pecado. Amén. Cristo. Entonces, todo lo que concierne al ministerio profético de Moisés, a su mansedumbre, era el hombre más manso de toda la nación. Entonces, por eso es un tipo prefigura, ¿verdad? Un tipo prefigura lo que viene. Un tipo prefigura lo que viene. Vamos a ver los otros tipos ahora vemos tipos de orden material. Ya vimos los tipos que prefiguran el orden personal, ¿verdad? Tipo de orden personal que prefiguran lo que viene. Hablamos de Sara y Agar, hablamos de Eva, hablamos de Adán, hablamos de Abraham, hablamos de Melquisedec, hablamos de Moisés. Hay un montón, ¿verdad? Hay un montón. Entonces, ahora vemos los materiales, objetos preciados que tienen un significado. Ahora, esto no está en su material. Perdone que no le había dicho.
Esto no está en su material. Yo lo obtuve para ampliarle más su concepto, ¿verdad? Usted en la clase después usted lo puede escribir en su cuaderno, ¿verdad? Cuando mire, puede ver la parte ahí de la grabación, se puede saltar esa parte para poderlo escribir, ¿verdad? Entonces, repito, los tipos en orden material, objetos preciados que tienen un significado trascendente. Número 1, el tabernáculo, con todos sus utensilios y objetos dedicados al culto, es decir, como un todo, es un tipo del cielo. Pues si en el cielo todo es santo, en la tierra todo lo que se consagra a Dios también es santo. Hebreos 10, 12 al 24. También es tipo de Cristo, el Hijo de Dios encarnado en Juan 1, versículo 14, en el cual Dios manifestaría su presencia y gloria. Por eso dijo el Señor, derribad este templo y lo levantaré en 3 días. O sea, ellos no entendieron. Ellos no entendieron la metáfora que Cristo dijo allí. Entonces, todo lo que el diseño de Dios que le entregó a Moisés del tabernáculo es un tipo de lo que vendría. ¿Y quién vendría? Vendría el Cristo de la gloria, ¿verdad? Vendría el Cristo de la gloria. Otro, el templo de Jerusalén, por ser exponente de la permanencia de Dios con su pueblo, prefigura a Cristo, el Emanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Y se llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Dónde descendía Dios en Israel? Descendía al templo, en el lugar santísimo. O sea, Dios con nosotros. Todos los templos del mundo en días de David y en días de Salomón estaban vacíos. Solo el templo de Jerusalén estaba habitado por el Dios del cielo, ¿verdad? Entonces, ese es otro tipo de orden material. La sangre de los corderos que se sacrificaban en el templo es un tipo de la sangre expiatoria de Cristo. Hebreos 9, 13 al 22. Todo esto es para que usted amplíe su conocimiento. Siguiente, el maná. Jesús es el verdadero alimento que viene del cielo. Juan 6, 32 al 35. Así como el Señor hizo descender el maná en el campamento de Israel, el pan hecho en el cielo para que comieran los israelitas, pan que sabía a miel, ¿verdad? Porque la miel es lo único que no puede contaminar su organismo cuando está expuesto a altas temperaturas. La miel nutre, contiene sales minerales importantes, contiene componentes como los electrolitos que impiden la deshidratación, sustentan el organismo, purifican el organismo. Entonces ese pan, esas hojuelas frágiles al paladar, contenían todos estos nutrientes. Era pan hecho en el cielo. Ahora, ese maná prefiguraba al verdadero maná. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿verdad? Mas yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Aquellos saciaban el hambre, pero Cristo es el alimento, es el sustento de la vida espiritual, que no lo puede sustentar con un tamal o con una baleada. Es Cristo el que sustenta la vida espiritual. Amén. Entonces es el verdadero pan del cielo. Entonces todos estos son tipos, clasificaciones de tipos que están en la Biblia, en la interpretación escatológica de los eventos futuros. Amén. Entonces, sigamos viendo aquí los institucionales. Los institucionales, las cosas que se instituyeron por Dios. ¿Qué es lo que instituyó el Señor? El Shabbat, el sábado. Es un tipo del descanso eterno de los creyentes. Ahí están las citas bíblicas. Amén. El libro de Hebreos capítulo 4, 1 en adelante hace una terrible advertencia acerca de esto. Mirad, dice el Señor, el escritor, que entre vosotros no haya alguien que brotando una raíz de amargura en su corazón os prive de entrar al descanso eterno. Israel tuvo su descanso al llegar a la tierra prometida.
Y ahí se estableció como nación y ya tenía la ley del Señor, y en la ley decía: guardarás el sábado, no harás nada. ¿Por qué? Porque el Señor hizo las cosas en 6 días, hizo la tierra y todo en 6 días y descansó el séptimo día. Entonces el Señor le dio el séptimo día a Israel, no a los gentiles. A los gentiles no les dio el sábado, ¿verdad? A nosotros los gentiles nos dio el descanso en Cristo. Del descanso en Cristo. Olvidémonos del domingo y el sábado. Nos dio el descanso en Cristo. Entonces, el día que usted decida poner todas sus cargas en Cristo, puede ser un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Cualquier día Dios le va a dar descanso. ¿Verdad? Dios le va a dar descanso. Ahora, esto es una institución. Es un tipo que prefigura algo que viene, y viene un descanso eterno para nosotros cuando nos presentemos delante del Salvador en el cielo y descansemos para siempre en nuestras obras. Ya no volveremos a predicar, ya no volveremos a trabajar, ya no volveremos a sufrir, ya no volveremos a padecer de ningún tipo de necesidad. Número 2. Los sacrificios de corderos y otros animales cuya sangre se consagraba como expiación por las almas de los hombres, según Levítico 17 y capítulo 11, son tipos del sacrificio de Cristo o de Cristo. Los corderos tipificaban a Cristo. Amén. Cuando yo le diga el tipo o qué tipo de método era orden institucional, material, personal, usted va a decir los tipos, ¿verdad? El cordero pascual es tipo de Cristo, cordero que se sacrificaba una vez en el año. El cordero de un año era sacrificado en el día de la expiación. Ese cordero debía estar perfecto, 0 golpes, 0 defectos, preparado para dar su vida en sustitución por toda la nación israelita. Amén. Entonces, seguimos viendo las clases de tipos en la Biblia. Ahora veremos, mire, la cuarta forma: tipos, cosas u objetos fabricados por el hombre a petición de Dios. El arca de la alianza, fabricado de manera de acacia y oro, tipifica la deidad y la humanidad de Cristo. Bueno, aquí sigue metiendo este argumento acá. No sé, se me escapó, pero usted deseche esto. No tipifica a la Virgen María. Eso es una... No sé de dónde apareció esto, pero eso deséchelo. El arca de la alianza. ¿Cuál era el propósito del arca de la alianza? El arca de la alianza, en su tapadera, que se llamaba el propiciatorio, encima de la tapadera estaba tallado 2 querubines viendo hacia abajo y con sus alas cubriendo la tapadera. Dentro del arca de la alianza estaban las tablas de la ley, la olla con el maná y la vara que reverdeció, la vara de Aarón. Entonces, eso representaba la presencia de Dios prometida entre su pueblo, y también representaba la deidad y la humanidad del Cristo que vendría como Emmanuel entre su pueblo, ¿verdad? El contenido del arca de la alianza, ya dije, la ley, el maná y la vara de Aarón tipificaban a Cristo. El candelero de oro o la ménora con 7 brazos que representan a la iglesia, en las cuales se quemaba el aceite. Su luz es un tipo de Jesús presente iluminando a la iglesia y a la humanidad, ¿verdad? Ese candelero siempre estaba encendido, siempre estaba iluminando el templo, siempre estaba iluminando el lugar santo, porque él estaba en el lugar santo, en la parte de abajo. Siempre había aceite allí fluyendo entre sus brazos para que ese fuego no se apagara. ¿Ok? No se apagara. Entonces todo esto tipificaba algo. Todo esto tipificaba a Cristo, que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo.
yo soy la luz del mundo. El candelero de oro tipificaba a Cristo como la luz del mundo. ¿Ok? La iglesia sí, la iglesia ilumina, pero una vez que la iglesia se aparta de la palabra, deja de iluminar. Se le apagó el foco, ¿verdad? Entonces el candelero de oro, el menorá o la menorá, tipificaba a Cristo. Bueno, vamos avanzando. Revelación profética por medio de símbolos. ¿Alguna pregunta con respecto a los tipos? ¿Alguna pregunta que tenga usted con respecto a los tipos? ¿O estamos bien con los tipos? Son buenos tipos, ¿verdad? Ok. Revelación profética por medio de símbolos. Vamos a entrar a la simbología. Ajá, hermano Isaí. Creo que usted tiene una pregunta. Bueno, ya que me dio la oportunidad. Qué bonito cuando está hablando del arca, ¿verdad? De la olla, pastor, no pude anotar que era de Aarón. ¿Qué tenía esa olla? Estoy en esa. La olla contenía el maná. El maná. Imagínese que contenía el maná. Imagínese que el maná no podía ser guardado de un día para otro porque se agarraba gusano. O sea que sí. ahí el Señor controlaba el acaparamiento, así como están haciendo ahora, ¿va? Los acaparadores de los huevos, ¿va? Ya van a costar Sí. $1. Entonces el Señor dijo, no guardes para mañana, excepto el día del sábado, que sí podés guardar para mañana, no le pasará nada. Ajá, y esa arca tuvo años, y la olla de maná estaba con el maná, no se pudrió nunca el maná, ¿verdad? Wow. Entonces, gracias. Eso es lo que estaba dentro del arca del pacto. No era un icono no era un amuleto, no era nada de eso. Era una señal de que Dios estaba en medio de su pueblo, ¿verdad? Una conmemoración. Bueno, sigamos con revelación profética por medio de símbolos. Pueden haber 6 clases de símbolos que son proféticos en su carácter: personas, instituciones, oficios, eventos, acciones y cosas. Vamos avanzando. Veamos algunas reglas para guiarnos en la interpretación de símbolos. Bueno, el significado de un símbolo debe de determinarse primero por su conocimiento preciso de su naturaleza. O sea, ¿qué es lo que quiere alcanzar? ¿Qué es lo que está dando a entender? ¿Qué tipo de naturaleza tiene este símbolo? Si nos está hablando de un reinado, si nos está hablando de una persona, si nos está hablando de una institución, ¿qué es lo que quiere dar a entender? Hay que precisarlo, leyendo y releyendo, investigando. Debe de buscarse el significado de cada símbolo. En la clase que tuvimos, yo ponía un ejemplo del león de la tribu de Judá. El símbolo es un león, ¿no? ¿Y qué es el león? Es el rey. Es el rey, el león es el rey. Entonces, cuando Apocalipsis dice el león de la tribu de Judá, no está hablando de David. El león es Cristo, el rey de reyes y señor de señores. Entonces, esa simbología, ¿verdad? Ese símbolo está preveendo o apuntando que Jesús es el rey que salió de la tribu de Judá. Cada uno tiene un significado individual, por diferente que sea la conexión, cada símbolo tiene el mismo significado fundamental. La idea principal que simboliza debe de distinguirse cuidadosamente. Bueno, vamos a ver estos ejemplos de símbolos en la Biblia. La estatua del sueño de Nabucodonosor con cabeza de oro, pechos y brazos de plata, vientre y muslos de bronce y sus piernas de hierro. Cada material es símbolo de los imperios de Babilonia, Persia, Grecia y Roma, según Daniel 2:36 al 43. Ahora, esta simbología es desde la óptica de Dios, es desde la óptica del hombre, porque incluye materiales
que son oro, plata, bronce y hierro. ¿Ok? Hierro. Entonces es desde la óptica de los hombres. Este es otra simbología. Número 2, las 4 bestias de la visión de Daniel representan también los imperios de Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Pero que conste, ya en Daniel 7 la óptica cambia. Es desde la óptica de Dios. Estos imperios son desde la óptica de Dios porque Daniel los ve combatiendo sobre el mar. ¿Y por qué sobre el mar? Porque el mar representa al mundo. Entonces, estos 4 imperios, ¿verdad? Estos 4 imperios darían paso a un 5.º imperio y a un 6.º imperio. Lo mismo que está anunciando Daniel 2:36 al 43, cuando dice que de un monte, ¿verdad?, es despicado o es cortado una gran roca y la roca cae en los pies de la estatua y la estatua se destruye toda. Y de esta roca se eleva un gran monte y ahí sucesivamente, ¿verdad? Entonces esto está dando paso a un 5.º imperio que sería el imperio o el reino de Cristo, que durará 1000 años. Sueño que han querido alcanzar los hombres de la tierra, pero no pueden llegar ni a 120 años cuando ya están bajo tierra. Vamos a ver otro ejemplo, el carnero y el macho cabrío. Otra simbología, ¿verdad? Otra simbología. Son símbolos del imperio persa y del imperio griego en Daniel 8, 1 al 8. Daniel está saturado de simbología. Los 7 candeleros a las 7 iglesias, esto es en Apocalipsis 1, ¿verdad? Hasta el versículo 13, son símbolos. Son símbolos. Las 7 estrellas que están en la mano del Señor, otra simbología, ¿verdad? Las 7 estrellas son los 7 ángeles, los 7 pastores, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Esto es pura simbología. Amén. Los 7 candeleros. Bueno, las 2 bestias de Apocalipsis 13, que están en todo el capítulo 13, que hay 2 bestias ahí. Una es una bestia que sale del mar, ¿verdad? Y hay otra bestia que emerge de la tierra, que es como forma de corderito y que tiene 3 ojos y dos cuernos, ¿verdad? Entonces, esto es el anticristo, la primera bestia, y la segunda bestia es el falso profeta. Entonces, todo esto tiene un significado. La simbología que rodea esto tiene un gran significado en la Biblia. Ok. Vamos a ver ahora la revelación profética por medio de parábola. Una parábola es una narración construida para comunicar una verdad importante. Ya tenemos un poquito de conocimiento cuando vimos las figuras retóricas en hermenéutica, ¿no? Por lo tanto, la interpretación de las parábolas se suma con importancia. Veremos algunas reglitas ahí. Bueno, casi no se ven. La excelencia de una parábola es que gira sobre una imagen bien conocida y aplicable al tema. O sea, es algo que no es nuevo, sino que tiene un amplio, o sea, es conocida, ¿no? Ya le tengo unos ejemplitos aquí que no los pude poner en diapositiva, pero los tengo acá escritos. 2, es elegante y hermosa en sí misma. 3, toda parábola se compone de 3 partes. 1, similitud sensible, que es como la corteza. O sea, la similitud es cuando quiere dar a expresar una cosa que está bien relacionada con lo que está utilizando para explicarla o darla a entender. Esto puede ser la parábola del hijo pródigo, es una figura muy conocida, padre e hijo. La parábola de los talentos, la parábola del reino de los cielos, que es
comparada con una semilla de mostaza. Hay un montón de parábolas. Entonces, todo aquello que el Señor utiliza para compararlo tiene una gran similitud. Por ejemplo, el reino de los cielos, el reino de Dios empezó ¿con quién? Con un hombre. Empezó con un hombre y se ha hecho inmenso, se ha hecho gigante. ¿Cómo empieza la parra de mostaza? Con una pequeña semillita insignificante que tuvo que morir la semilla y se hizo grande. Entonces eso es una similitud, como un tipo de comparación. Número 2, la explicación o sentido mismo, que es como la savia o fruto. O sea, al haber una explicación de la parábola, como la parábola de la cizaña y el trigo, ahí nosotros obtenemos el 100% de lo que estamos estudiando. Inciso C, la raíz o alcance hasta donde se extiende. Para la explicación y aplicación correcta, debe asegurarse su alcance general y su propósito. O sea, ¿qué es lo que quiere dar a entender el Señor con esta parábola? O la Biblia, ¿qué quiere dar a entender el Señor con esta parábola? Hay parábolas en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Isaías. Entonces, todo esto es importante conocerlo para poder sacar el extracto de la parábola. Bueno, vamos, denme un segundo. Quiero darle unos ejemplos. Como esto va a quedar grabado, pues yo le recomiendo que no escriba la carrera porque después lo puede ver. Ejemplos, le voy a mencionar 2 ejemplos de parábola profética en la Biblia. Número 1, las 10 vírgenes, Mateo 25. Enfoca que cada creyente debe cuidar su relación personal con Cristo en torno a su regreso a la tierra. Tener una buena relación con Cristo implica estar dentro de la puerta. No tener una relación buena con Cristo implica estar fuera de la puerta. Cuando la puerta se cerró, las vírgenes que tenían su aceite y que pudieron prender sus lámparas y acompañar a su esposo, ¿verdad? A su novio, en la caminata hacia su nuevo hogar, entraron a la boda. Mientras las insensatas que nunca obtuvieron aceite, que iban al culto cuando les daba la regalada gana, que vivían en santidad cuando les convenía, que oraban y se acercaban a Dios cuando les convenía, cuando tenían la soga en el cuello bien apretada, no pudieron entrar porque sus lámparas no estaban encendidas. Esto es, su vida espiritual estaba muerta. Cuando la vida espiritual está muerta, no te das cuenta de lo que está pasando en torno al Señor. Dios está haciendo milagros en tus narices y no te das cuenta porque tu vida espiritual está muerta. Ahora, el que tiene la lámpara encendida, o sea, su vida espiritual avivada, una voz del Señor y va corriendo. Un llamado de Dios y va corriendo. Pero el que está muerto, ni así le den como un palo en la cabeza, no obedece al Señor, hermano. Entonces, las vírgenes que no tenían aceite son los cristianos que están muertos espiritualmente. Van al culto, pero su vida espiritual es un desastre. Oran y ayunan, pero nunca se arrepienten. Hay ausencia de arrepentimiento y conversión. Solo son religiosos. Son buenos para la religión. Ahora, los cristianos que tienen su vida espiritual avivada y al 100%, están en contacto con Dios todo el tiempo, ¿verdad? Y esos están preparados para la llamada del esposo. Segunda ejemplo de parábola profética. La parábola de la higuera, Mateo 24, 32 al 33, enfoca la venida del reino, ¿verdad? Cuando veáis en la higuera que brotan ya sus hojitas, decís el verano se acerca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podemos nosotros
aplicar a la actualidad. ¿Qué tiene que ver? ¿Quién es la higuera? La higuera es Israel. En el término profético, la higuera es Israel, no es la iglesia. No, no es la iglesia, no tiene nada que ver la iglesia. Es Israel. ¿Cuándo empezó a brotar? Óigame, ¿por qué no me lee ese texto? Vamos a ver, Isaí. Léame Mateo 24, 32 al 33. Por favor. Ahorita, pastor. 24 me dijo. 32 al 33. Amén. De la higuera, aprended de la parábola, permítame de nuevo. De la higuera, aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Amén. 24 también, ¿verdad, pastor? No, de hasta cierto ahí nada digo. más. Sí, dígalo. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ok. Los israelitas se daban cuenta que el verano venía porque la higuera empezaba a florecer. Ok. Pero cuando entramos al orden profético, escatológico, nos damos cuenta que la higuera es Israel. No es la iglesia. La iglesia no tiene nada que ver con el programa de Dios con Israel. Entonces, Jesús dice, bueno, ya viste que la higuera está floreciendo y empiezan a brotar sus hojitas, decir, ya viene el verano. ¿Cómo no distinguís este tiempo? Ahora, cuando vemos el significado, es que cuando empezó Israel como nación a reverdecer, Israel como nación empezó a reverdecer, si no me equivoco, el 6 de mayo de 1948. Cuando las Naciones Unidas, Estados Unidos y Gran Bretaña ayudaron a Israel a declararse como República Democrática de Israel en Medio Oriente. Antes era una colonia, antes era un protectorado de Gran Bretaña. Pero después del holocausto nazi, que se perpetuó aproximadamente del año 1939 a 1945, cuando los nazis mataron sistemáticamente 6 millones de judíos. Entonces, esto produjo, después del gane de los aliados, después de que derrotaron a la Alemania nazi, los aliados ayudaron a Israel para que se convirtiese en una nación. Ahí empezó a reverdecer. Israel como país geopolíticamente recibió los desiertos. La ciudad de Haifa era un desierto en 1948. Hoy es una metrópoli. La ciudad de Tel Aviv hoy es una supermetrópoli. Entonces, en el reloj profético de Dios, la venida del reino, la venida del Mesías a Israel será al final de la tribulación de 7 años. O sea, en otras palabras, a la iglesia Dios nos está diciendo, una de las grandes señales para mi retorno por la iglesia
es la nación de Israel como país hoy es una superpotencia en Medio Oriente. El regreso de muchos judíos a la tierra de Israel es otra de las señales que se han cumplido. Miles, millones de judíos han regresado a su tierra. Porque hoy Israel es una superpotencia, es un monstruo en economía, en turismo, en energía, en agricultura, en ganadería, en armamento militar, en ciencia, en tecnología. Israel es un monstruo. Es increíble cómo una nación emergió del exterminio, de las cenizas, y se convirtió en un monstruo. Entonces, cuando vemos la simbología, la revelación profética por símbolo, el tema de la higuera, nos dice el Señor ya viene. ¿Verdad? El Señor ya viene. Vamos a entrar ahora a los sueños y éxtasis. Por supuesto, todas las parábolas que están en la Biblia que tienen enfoque escatológico son métodos de revelación profética. Yo solo pude mencionarle dos, pero usted va a buscar porque de eso se va a tratar la asignación. La revelación profética por medio de sueños y éxtasis. En los primeros periodos de la revelación profética, esta fue dada frecuentemente por medio de sueños, trances extáticos o visiones. La interpretación de las profecías dadas por medio de sueños y éxtasis no presentarán problemas especiales de interpretación. Vamos a ver algunas reglas y con esto pues, nuestra diapositiva terminan aquí. La interpretación de la profecía requiere atención en relación con las palabras, el contexto, la gramática, las situaciones históricas que son principios aceptados en cualquier interpretación. Interprete literalmente. Interpreta de acuerdo a la armonía de la profecía. Observa la perspectiva de la profecía. Interpreta la profecía según la cristología, la ciencia que estudia a Jesucristo. Interpreta históricamente, interpreta gramaticalmente, interpreta de acuerdo con la ley del doble cumplimiento. Tengo unos ejemplos aquí, ¿verdad? Tengo unos ejemplos aquí de... Deme un chancecito. Ok. Tengo unos ejemplos aquí de éxtasis y visiones. Número 1, el sueño de Jacob, Génesis 28, 10 al 17. El sueño de Jacob está relacionado con la escalera de oro. Que Jacob soñó con la escalera de oro y que sobre esta escalera descendían y subían ángeles y el Señor, el Dios de Israel, estaba en el otro extremo de la escalera. Los sueños de José, basados en Génesis 37, 5 al 7. Los sueños proféticos de José, cuando sueña que sus hermanos se inclinan ante él, el sol y la luna se inclinan ante él. Todos estos sueños son de orden profético. Los dos sueños del faraón en Génesis 41 del versículo 1 al 36, cuando el faraón sueña con las vacas flacas, las vacas gordas, las 12 espigas flacas y las 12 espigas gordas. Todo esto son eventos que vendrían y que por supuesto se cumplieron en días de faraón. Y por último, el sueño de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2, que habla acerca de los imperios mundiales, ¿verdad? Cuando Nabucodonosor mira la estatua, el sueño con la estatua de diferentes tipos de metales. Bueno, ahí concluimos los métodos de revelación profética. Yo voy a escribir
en el tablón de la clase la asignación. Usted esté pendiente de lo que se va a pedir allí para que usted pueda hacer su investigación, como lo vuelvo a decir, chiquita, cortita y maciza, ¿verdad? No tanto. Y así usted hará un análisis de lo que, bueno, ahí le voy a pedir qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Lo único que tiene que hacer es ser parte del tablón de la clase de escatología. ¿Alguna pregunta que usted tenga? Ya estamos terminando. Hoy vimos 2 capítulos más. La otra clase veremos lo que habla acerca de los pactos del Señor. Bueno, creo que todos los hermanos tienen su material, ¿verdad? Creo que todos tienen su material, sus prontuarios, todos tienen sus materiales. Entonces estamos listos. Estamos listos.